La tinción de Wright es una de las más comúnmente utilizadas en cualquier laboratorio clínico, pues es la estándar para la tinción tanto de frotis de sangre periférica como de médula ósea, y en este video vamos a observar el procedimiento y fundamento de esta técnica. La tinción toma el nombre de su estandarizador James Homer Wright, el cual modificó la tinción de Romanowsky para estos fines. Esta tinción se basa en un colorante que es una mezcla entre eosina y azul de metileno en metanol. Actualmente se comercializa ya este colorante en estado líquido, sin embargo en sus inicios se comercializaba como polvo y habría que diluir en metanol y agregar perlas de vidrio y glicerol. Se complementa con una solución buffer de fosfatos, que si bien también la podemos encontrar ya preparada comercialmente en el mercado, debemos de tener cuidado que cumpla con el pH. El pH óptimo para esta tinción es 6.4. En dado caso tendríamos que equilibrarlo hasta llegar a ese punto, ya sea acidificarlo con ácido clorhídrico o alcalinizarlo con hidróxido de sodio. Sobre todo si vamos a requerir de preparar nosotros nuestro propio buffer. En esta imagen se les muestra cómo se podría realizar de forma manual a partir de las sales, fosfato de ácido de potasio y fosfato ácido de sodio en solución acuosa, y por supuesto también monitoreando el pH final que sea 6.4. Como alternativa se puede utilizar agua destilada que tenga un rango de pH de 6.4 a 6.8. Ya la decisión de utilizar buffer o agua va a depender también de las condiciones propias del laboratorio y de la experiencia que tengamos con alguno de estos dos componentes, ya que, como vamos a ver en el procedimiento, muchas cosas van a variar dependiendo de nuestras condiciones de trabajo. A algunos les resultará mejor el buffer de fosfatos comercial y a otros el agua destilada. El fundamento de esta tinción se basa en reacciones ácido-base. Como se comentó, el colorante es una mezcla de eosina y azul de metileno. Este azul de metileno, como su nombre lo indica, es de color azul oscuro, pero tiene unas características básicas, es decir, es alcalino, por lo tanto va a tener afinidad por moléculas y componentes ácidos, como por ejemplo el DNA, el RNA, los gránulos de los basófilos, etc. A estas estructuras que van a tomar el color azul oscuro intenso y que inclusive a veces se puede llegar a ver hasta negro, como en el caso de los basófilos, se les llama que tienen una afinidad o una coloración basófila. Por el lado contrario, la eosina es un colorante ácido que tiene afinidad por las estructuras y sustancias alcalinas, como por ejemplo la hemoglobina y el contenido de los gránulos de los eosinófilos, constituidos principalmente por proteínas catiónicas. Por lo tanto, estos elementos se les denomina acidófilos o eosinófilos, que toman el color de la eosina, que es de un color anaranjado o rojo. Por supuesto, va a variar entre tonalidades, inclusive llegando a marrón o anaranjado. Y por otra parte, los componentes con pH neutro, como los gránulos de los neutrófilos, de ahí su nombre, van a tener afinidad por ambos colorantes y van a observarse de un color intermedio, en este caso de un color lila. Ya en cuanto al procedimiento, como ya se comentó algo al inicio del video, este puede variar sobre todo en los tiempos de tinción. Cada laboratorio, dependiendo de la marca que está utilizando de colorante y de que si está utilizando buffer comercial, buffer casero o agua destilada, van a poder variar los tiempos. Es más una estandarización a ensayo y error. Pues bien, partimos de un frotis correctamente realizado, que recuerden que el extendido debe cubrir de 2/3 partes a 3/4 partes de la laminilla y tener bien definidas la cabeza, el cuerpo y la cola. En este caso ponemos el frotis sobre un soporte de tinción con la cara de la muestra hacia arriba. A continuación vamos a cubrir la laminilla con colorante de Wright. Se cubre completamente, tanto cuanto aguante sin derramarse.
En esta parte del procedimiento se ocurre la fijación de las células a la laminilla. Lo que está actuando en este momento es el metanol. Todavía no se lleva a cabo ninguna reacción. En mi caso particular, con la marca y con las condiciones de trabajo propias, este paso me lleva 3 minutos. Entonces puede variar 4, 5, 6, dependiendo de muchas variables. Lo mejor es que pruebes cuál le queda mejor a tus condiciones de trabajo. Posteriormente de estos 3 minutos se coloca el buffer o agua destilada en forma de zigzag y cubriendo también totalmente la laminilla, tratando de que se derrame lo menos posible. A este nivel es que va a ocurrir propiamente la tinción, las reacciones ácido-base, ya que con la presencia de este buffer, los colorantes se ionizan y empiezan a unirse a sus componentes para los cuales son afines, lo cual se va a mostrar macroscópicamente como la formación de este brillo verde metálico. Se tiene la recomendación también, en algunos lugares o en algunas bibliografías lo mencionan, que es de utilidad soplar sobre esta mezcla para que se homogenice y se mezcle adecuadamente. Si bien esto también puede llegar a ser un paso opcional dependiendo de cómo veas los resultados. En mi caso personal, aquí también son 3 minutos de buffer. Culminados los 3 minutos, vamos a lavar el excedente de colorante o de mezcla una vez habiéndolo vaciado en la tarja. Realizamos el lavado utilizando una piseta, de preferencia por la parte de atrás. Se lava con agua, que incluso puede llegar a ser agua corriente, pero se pueden eliminar interferencias relacionadas con el lavado utilizando agua destilada o agua de garrafón. Y se deja secar al aire en posición vertical para su posterior revisión al microscopio. Y ya una vez seco el frotis, se va a observar más o menos en este aspecto. Es una coloración entre morado claro y lila. Y al realizar su lectura al microscopio, pues se recomienda una lectura siguiendo este patrón en zigzag para no volver a contar o a observar los campos que ya se hayan pasado. Estamos observando aquí un frotis de sangre periférica teñido con esta técnica, en donde podemos ya visualizar el color característico de los eritrocitos y los diferentes tipos de leucocitos. Si bien una descripción de identificación de cada uno de los elementos celulares de un frotis normal de sangre periférica no es el tema en este caso, solamente aclararemos que la zona ideal para realizar la observación morfológica y en dado caso el recuento diferencial es en una zona del frotis en donde los eritrocitos apenas si se toquen, como observamos anteriormente. No podemos realizar esta visualización en una zona muy gruesa, como en este caso, o demasiado delgada, donde están muy separadas las células, como en esta otra situación. Por último, vamos a revisar algunos problemas que pueden llegar a aparecer al realizar estos frotis. Puede ser que en primera instancia la coloración y las células las vayamos a estar viendo de un color muy oscuro, como en este caso los eritrocitos hasta aparecen de un color azul oscuro, cuando deberían aparecer de un color salmón o rosado. En estos casos la causa más común puede ser alcalinidad en el amortiguador y se soluciona acidificando la solución buffer con ácido clorhídrico. Otras posibles causas pueden ser que el tiempo de tinción sea muy prolongado, entonces hay que reducir los tiempos. Por otra parte, puede ser que el frotis esté muy grueso o bien que el lavado haya sido deficiente.
Por otra parte, podemos encontrar que a veces nos vayan a resultar nuestros frotis muy pálidos, como en este caso. Una coloración demasiado rosa, un color de los eritrocitos que no corresponden a lo normal, como observamos anteriormente. La mayoría de los casos causados por una acidez en el amortiguador o agua destilada, lo cual se corrige alcalinizando esta solución con hidróxido de sodio. Aunque otra posible causa puede ser el tiempo insuficiente, entonces habría que aumentar el tiempo de tinción. Y por último, podemos observar que a veces puedan llegar a salir precipitados de colorante en el frotis, lo cual puede obstaculizar la correcta visualización de las células al microscopio. Por lo tanto, en este sentido es que se aconseja, antes de utilizar y de realizar la tinción, filtrar el colorante en otro recipiente y ya una vez filtrado, utilizarlo para la tinción. Otra causa probable para este tipo de problemas es que al momento de colocar el colorante en la laminilla, este sea en muy pequeña cantidad, que no se forme el menisco en la superficie y que a duras penas y pueda abarcar toda la laminilla. Esa es otra causa que nos puede llevar a la visualización de artefactos. Y por último, cabe hacer algún consejo sobre si en algún momento se llegan a observar en todos los frotis artefactos en los eritrocitos, deformaciones que por estadística no pueden estar presentes en todos los pacientes. Estamos hablando de la aparición de crenocitos o equinocitos en los frotis de sangre periférica. Se tiene revisado en la literatura que esto puede ser causado por alta humedad en el ambiente y que puede ser recomendable agregar 3 gramos de Cefadex al colorante de Reich en 1 litro para prevenir esa humedad adicional que puede estar causando estas interferencias.